aquí. Vale, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a analizar la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez y también vamos a hacer un balance de lo que ha sido este periodo de sesiones. La comparecencia de ayer de Pedro Sánchez se puede resumir en titulares vacíos para tapar la corrupción, titulares vacíos para tapar el régimen de guerra en el que nos ha metido el Gobierno. Son muchas las cuestiones que a día de hoy nos separan de este Gobierno, un Gobierno del que, tal y como venimos diciendo desde hace meses, Podemos jamás formaría parte. Pero hay tres temas que para nosotros traspasan ya cualquier línea roja. El régimen de guerra, la complicidad con Israel en pleno genocidio y la corrupción que lo asola. En la comparecencia de ayer de Sánchez vimos además que el Gobierno solo puede presumir de medidas como el tope al gas o la regularización de los precios del alquiler en la Ley de Vivienda que el PSOE jamás quiso y que le tuvimos que arrancar tras meses de disputa y batalla en el Gobierno, siendo parte el Partido Socialista de esos neoliberales que ayer citó Sánchez que se oponían a tales medidas. Sánchez también presumió de medidas que son directamente lesivas para las mayorías sociales, como el turismo descontrolado, el turismo al peso, o que los fondos buitre tengan cada vez más negocio y presencia en nuestro país. Este Gobierno no puede presumir de ni una sola medida estructural positiva en lo que va de legislatura, sencillamente porque no la hay. Durante el curso político que ahora termina, Sánchez y el Partido Socialista han defraudado la confianza de millones de personas que hace 2 años le encomendaron la labor de continuar la tarea del anterior Gobierno de coalición. En primer lugar, porque este Gobierno no sabe o no puede resolver los principales problemas de la ciudadanía. En segundo lugar, porque el PSOE ha vuelto a hacer lo contrario de lo que prometió. Y en tercera instancia, porque el PSOE ha vuelto a meter la mano en la caja. Este Gobierno, por ejemplo, lleva 2 años sin aprobar ninguna medida efectiva para hacer frente a los disparatados precios de la vivienda que ahogan a millones de personas y familias en nuestro país. El presidente fue ayer incapaz de plantear ninguna medida para atajar este problema y se limitó a decir que prevé invertir 7.000 millones de euros en vivienda en los próximos 5 años. Es decir, 7.000 millones de vivienda en los próximos 5 años, 1.400 millones de euros al año en vivienda, mientras va a destinar 10.475 millones de euros al año para aumento del gasto militar para tanques y balas. Yo creo que la comparativa es muy elocuente y habla por sí mismo. Por si fuera poco, y como he dicho anteriormente, Sánchez celebró ayer que fondos extranjeros, como los fondos buitre, elijan a España como destino de sus inversiones, cuando es evidente que un Gobierno que defendiera a la gente y a la soberanía de nuestro país tendría que expulsar a esos buitres y especuladores como primer paso para garantizar el derecho a la vivienda. En su balance triunfalista, Sánchez presumió de datos macroeconómicos y de titulares de la prensa internacional y con ello demostró que la desconexión que tiene con la ciudadanía es preocupante. Y es que las familias de nuestro país no pagan el alquiler con recortes del Financial Times ni llenan el plato con editoriales de The Economist. Una cosa son los grandes datos y otra muy diferente la realidad del día a día. Una cosa son las grandes empresas y los directivos del IBEX 35 que se forran, como las energéticas a las que este Gobierno ha bajado los impuestos, y otra, muy diferente, los millones de personas que a día de hoy no pueden pagar el alquiler ni soñar con una hipoteca y que a duras penas pueden llenar la cesta de la compra. Si Sánchez piensa que la economía va genial para la gente de a pie, es que está quejado del famoso mal de la Moncloa y que ya solamente se reúne con quien le ríe las gracias. Desde Podemos tenemos muy claro que un Gobierno de izquierdas debería intervenir inmediatamente en la vivienda
bajar por ley el precio de los alquileres, recuperar medidas de la pasada legislatura que ahora se han recortado y mejorar los servicios públicos. El Gobierno no está haciendo nada de todo esto, con lo que aumenta la frustración de la gente y ese es el terreno donde lamentablemente crece la extrema derecha. Y si el Gobierno no está destinando más fondos a medidas sociales, por el contrario, si el Gobierno está aplicando recortes tanto en España, 950 millones de euros menos a la educación, o la supresión en el descuento del transporte público, o el 25% menos en el plan corresponsables, como también recortes en Europa, 22% menos en la PAC, es porque en esta legislatura Pedro Sánchez ha decidido priorizar el gasto militar, la compra de armamento por encima de cualquier otra partida. Solo de enero a mayo, que son los últimos datos disponibles, el Gobierno incrementó el presupuesto del Ministerio de Defensa en 4.966 millones de euros, es decir, casi 1.000 millones de euros al mes en lo que va de año. Además de aprobar, como hemos dicho, el plan de rearme, que supone 10.475 millones de euros al año en tanques y en armas. Todo ello mientras, según el Gobierno, no hay dinero para permisos de cuidado retribuidos de 8 semanas, que además, según datos del propio Gobierno, supondrían 1.800 millones de euros al año. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya 10.475 millones de euros extra para tanques y armas y no haya 1.800 millones de euros para garantizar un derecho que la legislación europea reconoce a todas las familias y cuyo incumplimiento supone que la Unión Europea nos está multando a día de hoy? Lo cierto es que no haya dinero, es que el presidente Sánchez ha decidido gastarlo en armas y no en permisos para cuidar. El plan de rearme refleja la sumisión total de este Gobierno y de Europa ante los intereses de Estados Unidos, que es quien de facto dirige la OTAN. Este vasallaje también se ha puesto de manifiesto ante el vergonzoso acuerdo suscrito por la Unión Europea con Trump el pasado domingo. La Unión Europea se ha arrodillado ante los Estados Unidos en un campo de golf privado y ha prometido entregarle más de la mitad de su presupuesto, 1,35 billones de dólares, para comprar su energía y su armamento. Es una vergüenza que el Gobierno de España haya respaldado este acuerdo y es una broma de mal gusto, es absolutamente execrable y abominable que Sánchez dijese ayer que apoya este acuerdo, pero que lo hace sin entusiasmo. Hay que hablar claro, no es que este acuerdo no sea entusiasmante, es que es una basura y es un peligro real para el futuro de Europa, ya que pone la economía de la Unión Europea al servicio de los Estados Unidos e incrementa de forma exponencial nuestra dependencia hacia un fascista como Donald Trump. Si a Sánchez no le entusiasma este acuerdo, lo que tiene que hacer es romperlo y ponerse firme, porque la gente le ha votado para que actúe, no para que haga de comentarista de la actualidad. España, como decimos, debería romper este acuerdo y expropiar los fondos buitre de Estados Unidos, de los amigos de Trump, en nuestro país. Por otra parte, desgraciadamente, además de las recetas económicas, de los recortes y del rearme, este ha sido el curso en el que el Partido Socialista nos ha vuelto a demostrar que se parece mucho al Partido Popular en otro asunto clave, la corrupción. La corrupción forma parte del ADN bipartidista que ha vuelto a demostrar que tan pronto como toca poder, mete mano a la caja. Cuando llegó la pandemia, mientras millones de personas vivían angustiadas por su salud y por su futuro, Ayuso y su novio, Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, se lanzaron como auténticos buitres y saquearon lo que es de todos. La corrupción siempre es reprochable y asquerosa, pero los casos que estamos conociendo son especialmente sangrantes. Montoro y medio gobierno del Partido Popular redactando leyes a medida de las grandes empresas a cambio de comisiones. El clan Ayuso forrándose a base de comisiones, fraude fiscal y vendiendo la sanidad pública madrileña al mejor postor.
y Santos Cerdán, Ábalos y Koldo repartiéndose billetes y mujeres en un tono vomitivo, mientras Sánchez nos vendía que su gobierno era el de la regeneración. Ayer Sánchez decidió pasar de puntillas por encima de este escándalo y desde aquí volvemos a exigirle explicaciones. ¿Por qué Sánchez cesó a Ábalos? ¿Por qué tiempo después volvió a admitirle en las listas del Partido Socialista? ¿Por qué colocó al número 2 de Ábalos, Santos Cerdán, en el mismo puesto clave? Todas estas preguntas a día de hoy continúan sin respuesta y Sánchez tampoco ha depurado las responsabilidades políticas pertinentes. Y además del gasto militar, de los recortes y de la corrupción, hay otro asunto que no podemos dejar pasar por alto y es la complicidad del gobierno de Sánchez con el genocidio de Israel a Palestina. La semana pasada supimos, gracias a una información publicada por Olga Rodríguez, que este gobierno es el que más armas ha importado de Israel de toda Europa. Esto es vomitivo y execrable. Y una vez más nos encontramos con un clásico del Partido Socialista: decir una cosa y hacer justamente la contraria. Reconocer al Estado de Palestina, pero seguir comprando y vendiendo armas a quienes exterminan, a los palestinos. Decir genocidio en campaña, pero salir en su comparecencia de ayer diciendo catástrofe humanitaria. Esto tiene un nombre muy claro: hipocresía. Y como solo con palabras no se va a parar el genocidio, la conclusión es evidente. Sánchez lleva casi 2 años intentando distraernos con gestos de apoyo a Palestina, mientras por la puerta de atrás financia el genocidio, suministra armamentos a los genocidas y permite el tránsito por nuestro país de material para el ejército terrorista de Netanyahu. Esto es una auténtica vergüenza. Por todo ello, creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada y que el bipartidismo es el freno a las transformaciones que necesita nuestro país. Y como muestra de ello, me gustaría recordar las iniciativas que Podemos ha llevado al Congreso durante este curso político y que el Partido Socialista y el Partido Popular, en muchos casos también de la mano de Vox, han votado en contra. Podemos propuso, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados rebajar los alquileres en un 40%. El Partido Socialista, el Partido Popular y Vox votaron en contra de millones de personas y familias que no pueden pagar una vivienda digna. Podemos propuso en el Congreso de los Diputados ilegalizar Desocupa. El Partido Popular y Vox votaron en contra y el Partido Socialista pensó que ni fascismo ni antifascismo y se abstuvo, permitiendo que los nazis sigan campando a sus anchas. Podemos propuso en el Congreso de los Diputados suspender la compraventa de armas a Israel y promover el embargo de armas a nivel europeo. Partido Popular, Partido Socialista y Vox votaron en contra y permitieron que Israel siga asesinando a decenas de miles de palestinos. Podemos también propuso en el Congreso impedir que las eléctricas se repartan dividendos mientras no entreguen todos los datos del apagón. Y también reivindicamos y demandamos crear una empresa pública de energía. Partido Socialista, Partido Popular y Vox votaron en contra, porque entre los derechos de la gente y las grandes eléctricas, Sánchez lo tiene muy claro. Primero Repsol e Iberdrola y después ya la ciudadanía. Podemos propuso en el Congreso de los Diputados acelerar la regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular y ni Partido Socialista ni Partido Popular lo apoyaron. De hecho, la ILP de regularización ya, lamentablemente, sigue en un cajón. Podemos propuso en el Congreso de los Diputados desclasificar los papeles del 23F. Partido Socialista, Partido Popular y Vox votaron que no. En definitiva, creo que es muy elocuente todas estas votaciones y cómo el Partido Socialista y el Partido Popular se alían las más de las veces para frenar e impedir las transformaciones y avances en nuestro país. Por ello, en Podemos creemos que somos mayoría quienes queremos bajar el precio de los alquileres, parar el genocidio, frenar el gasto militar, quienes queremos servicios de calidad, quienes queremos regeneración democrática. Por ello, vamos a seguir afanados en construir la alternativa que este país necesita.
Porque no queremos un gobierno sin entusiasmo, como diría Pedro Sánchez. Queremos un gobierno que esté a la altura de las necesidades de la ciudadanía y por ello vamos a seguir trabajando con denuedo y sin descanso. Y estas eran las cuestiones fundamentales que les queríamos trasladar, pero si tienen cualquier pregunta de cualquier índole, jaez, temática, pues encantado en responder. Pues sí, tenía 3 preguntas sobre la comparecencia de ayer de Sánchez. El presidente también manifestó su voluntad de presentar unos presupuestos para 2026. Quería saber qué opina sobre esto Podemos y si tiene previsto pedir algo en concreto, aunque últimamente dicen que no van a negociar nada con el PSOE. Por otro lado, sobre el Real Decreto Ley de los permisos, ¿qué votarán cuando llegue al Congreso, que imagino que se tendrá que convalidar allí? Ayer dijeron que lo ven insuficiente y quería saber si eso significa que votarán en contra. Y la última pregunta sobre lo que acaba de mencionar de la construcción de una alternativa a la izquierda del PSOE y sobre todo después de esos llamamientos que ha hecho Rufián. Quería saber si Podemos está en conversaciones con algún partido, alguna asociación de una manera más formal para construir esta alternativa y si tiene previsto próximamente convocar una consulta para que Irene Montero sea la candidata. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a los presupuestos generales del Estado, tenemos que decir que si tras 2 años sin presupuestos ahora a Pedro Sánchez le preocupa no tener presupuestos, quizá es porque está buscando una excusa para convocar elecciones. Es posible, es plausible que Sánchez quiera llevar los presupuestos generales del Estado para convocar elecciones si no tiene apoyos y así por el camino no se hable ni de la corrupción, ni de la sumisión a Estados Unidos, ni del rearme, ni de la complicidad con el genocidio. En cualquier caso, los votos de Podemos estarán para resolver los problemas de la gente y para transformar nuestra sociedad. Y ahora mismo decimos y adelantamos que los votos de Podemos respecto a los presupuestos generales del Estado solamente estarán si no hay ni un solo céntimo de euro más en aumento militar, si se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado terrorista y genocida a Israel, si se decreta un embargo total de armas a Israel y si se baja por ley un 40% el precio de los alquileres. Con lo cual, lo vuelvo a repetir, las condiciones de Podemos para negociar y para que nuestro voto fuese favorable a unos presupuestos generales del Estado pasan, como digo, por la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida y terrorista de Israel, por decretar un embargo total de armas al Estado genocida, porque no haya ni un solo euro de incremento en gasto militar en esos presupuestos y porque se baje por ley un 40% el precio de los alquileres. Ciertamente, al respecto de esta materia, estamos preocupados porque los compromisos suscritos con la OTAN, el acuerdo comercial sellado por la Unión Europea con Estados Unidos, pues yo creo que denotan e indican que los presupuestos podrían llevar aparejados un aumento importante, prácticamente inasumible, del gasto militar y también podrían devenir en terribles recortes para precisamente pagar las armas y la energía que la Unión Europea se ha comprometido a vender a Estados Unidos. De hecho, Europa ya ha anunciado un 22% de recorte en la PAC para multiplicar por 5 el gasto en defensa. Francia ya ha anunciado terribles y salvajes recortes y en España a día de hoy ya se están produciendo recortes, como decía anteriormente, 950 millones de euros recortados en la educación pública, 2.800 millones de euros recortados en el Fondo de Liquidez Autonómica, el 25% del plan corresponsables también ha sido recortado, además de 1.350 millones en fondos europeos para la transición energética. E incluso hasta el propio Borrell ha dicho que para que España cumpla
aquello que se ha comprometido en materia de defensa va a tener que destinar más del 2% del PIB, con lo cual la verdad es que en materia presupuestaria nos preocupa mucho, como digo, que los presupuestos puedan acarrear o puedan llevar aparejado el aumento en gasto militar y también recortes. En cualquier caso, como digo, hemos sido claros en las condiciones que ponemos para negociarlos y para que los presupuestos puedan contar con los votos favorables de Podemos. En cuanto a su segunda pregunta, yo, en primer lugar, haría una reflexión. Y es que este Gobierno siempre encuentra dinero para tanques, para armas, para defensa, o para las eléctricas, o para los rentistas, pero no encuentra dinero para retribuir los permisos de 8 semanas. Y lo decimos muy claro. La gente, la ciudadanía en España tiene derecho a un permiso remunerado y retribuido de 8 semanas, porque además Europa nos obliga a ello. La directiva europea nos obliga a ello. Y a día de hoy la Unión Europea nos está multando a España por no cumplir con este permiso retribuido de 8 semanas. Así que nosotros lo que vamos a hacer con este Real Decreto, cuando se lleve a cabo la tramitación parlamentaria, es proponer remunerar las 8 semanas, porque, como digo, además es la única vía de cumplir con la normativa europea. Con lo cual, en el trámite parlamentario, cuando se lleve al Congreso de los Diputados, nosotros, como digo, lo que vamos a hacer es proponer esa remuneración de las 8 semanas. Nuestra propuesta ideal a este respecto es la universalización de los permisos. Eso es lo que a nosotros nos gustaría, pero respecto al caso concreto, insisto, en el trámite parlamentario, lo que vamos a hacer, nuestra propuesta va a ser remunerar esas 8 semanas. Y respecto a la última pregunta, no estamos en este momento teniendo ninguna conversación. Yo creo que esa propuesta que lanzaba Rufián es más una propuesta personal suya. De hecho, creo que Esquerra Republicana pues, ha desmentido y ha dicho que no está en esa propuesta, con lo cual nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta y con nuestra tarea, que es poner a la izquierda en pie, que es construir una alternativa netamente de izquierdas, una alternativa que apueste por la paz, por la regeneración democrática, por la justicia social y en tejer alianzas pues, con la sociedad civil organizada, con esas miles de personas que, como digo, quieren bajar el precio del alquiler, quieren mejorar los servicios públicos, quieren que haya un mejor transporte en nuestro país, no quieren que haya un incremento del gasto militar. En definitiva, yo creo que en este país hay millones de personas que anhelan un gobierno diferente al que tenemos actualmente y que demandan y precisan medidas transformadoras, medidas de izquierdas y avances en derechos y en transformaciones sociales. En eso es lo que estamos trabajando, en eso continuaremos trabajando. Y respecto a la pregunta de Irene Montero, bueno, yo creo que, como bien saben, Yone Belarra ya le hizo esa petición a Irene Montero y cuando toque el momento en Podemos haremos primarias como las hemos hecho siempre. Sí, ¿qué tal? Buenas. Sobre esto de que el gobierno debe acatar el acuerdo comercial con Estados Unidos, quiero preguntar de qué manera se puede hacer eso. No sé si Podemos estar pidiendo que, igual que reclama abiertamente que España salga de la OTAN, estaría reclamando que salga de la Unión Europea, porque no se puede incumplir un tratado que nos incumbe, que nos implica como parte de la Unión Europea. Por otra parte, ahí dijo usted que pese a que es un avance ínfimo el de los permisos, en caso de que lleguen al Congreso, que Podemos votaría a favor, pese a ser mínimo. Hoy ha incluido esta propuesta, esta enmienda que introducirán. Pregunto, si esta enmienda no fuera aceptada por el Ministerio de Hacienda, ¿seguirían votando Podemos a favor del conjunto del Real Decreto de Permisos y su convalidación? Y finalmente no ha hecho balance de la salud de la izquierda estatal, la posibilidad de un posible acercamiento, dado que cualquier otra salida sería un suicidio para la izquierda, como todas las encuestas dicen. No sé qué expectativas tiene Podemos de aquí al año que viene, que habrá elecciones en nuestra Castilla y León y en Andalucía, de tratar de forjar ciertas alianzas. Gracias. Sí, pues en cuanto a su primera pregunta, nosotros llevamos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Podemos propugna, Podemos reivindica, Podemos demanda la salida de la OTAN. La OTAN es
Primero ha dicho la OTAN. La OTAN es una organización militar que de facto está dirigida por Donald Trump, y el mes pasado España, como parte de la OTAN, ha comprometido gastar el 5% del PIB de aquí al año 2035 en defensa. Como llevamos mucho tiempo diciendo, eso va a provocar unos recortes terribles, salvajes y brutales en nuestro estado del bienestar. Es más, a día de hoy el incremento en gasto del PIB se ha llevado ya hasta el 2,1%, y esto, como he explicado, ya está provocando, ya está produciendo enormes recortes en nuestro estado del bienestar, como decía, tanto en la educación como en el plan corresponsables, como en el fondo de liquidez autonómica, como en transición ecológica, con lo cual seguiremos demandando la salida de la OTAN, porque, como digo, es una organización militar que además de facto está dirigida por el fascista Donald Trump, que hace 2 días ha conseguido que la Unión Europea compre armas y energía a Estados Unidos por valor de 1,35 billones de euros, que es más de la mitad del presupuesto de la Unión Europea. Yo creo que este vasallaje, que esta sumisión de la Unión Europea a Estados Unidos es absolutamente inconcebible, es absolutamente bochornosa y es absolutamente lamentable, y también es penoso que el Gobierno de España y que Pedro Sánchez haya aceptado ese acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos y con Donald Trump. Que ayer el presidente Sánchez dijese que acepta este acuerdo, pero sin entusiasmo, es lamentable. Es una absoluta vergüenza. Insisto, es que el domingo la Unión Europea se ha comprometido a comprar 1,35 billones, con B, billones de euros a Estados Unidos en energía y en armas, y además Estados Unidos nos va a imponer un 15% de aranceles. Y Pedro Sánchez dice que acepta el acuerdo, aunque sin entusiasmo. Pues oiga, lo que tiene que hacer es bloquear ese acuerdo en el Consejo. Porque, como decía antes, Pedro Sánchez está para hacer política, no para hacer de analista de la actualidad. Entonces, si no le gusta ese acuerdo o no le entusiasma, bloquéelo en el Consejo de Europa. No ha hecho nada, lo ha tragado, lo ha asumido y lo ha admitido, sin entusiasmo. Es que, lamentablemente, vivimos en un gobierno que no le entusiasma el genocidio, pero es cómplice del genocidio. No le entusiasma el rearme, pero se mete de lleno en el rearme. No le entusiasma someternos y prosternarnos ante Donald Trump, pero lo hace. No le entusiasman los fondos buitre, pero les pone una alfombra roja. No le entusiasman a los rentistas, pero les da incentivos fiscales. No le entusiasman las eléctricas, pero les rebaja los impuestos. Oiga, esto es un cachondeo. Quiero decir, esto es una vergüenza, esto es una tomadura del pelo. Se están riendo de nosotros. O sea, se están riendo de nosotros. En cuanto a su segunda pregunta, pues evidentemente, como tiene que llevarse ese decreto, tiene que llevarse al Congreso y tiene que pasar un trámite parlamentario, evidentemente nosotros en el trámite parlamentario lo que vamos a proponer es que el permiso retribuido y remunerado sea de 8 semanas, como exige, como demanda, como exhorta la Unión Europea. Insisto, la Unión Europea a día de hoy está sancionando a nuestro país por no cumplir con esa directiva que señala taxativamente que los permisos retribuidos deben ser de 8 semanas. Entonces, en el trámite parlamentario, nosotros haremos enmiendas para demandar esas 8 semanas y a ver qué votan los partidos del Gobierno. A ver si votan que sí o a ver si votan que no. A ver si hay 1.800 millones de euros para permisos o no los hay, porque, como digo, la realidad indubitable e incuestionable es que a día de hoy para este Gobierno hay 10.475 millones de euros para tanques y balas, pero no hay 1.800 millones de euros para retribuir los permisos de 8 semanas. Bueno, pues en ese trámite, insisto, haremos esas enmiendas, pediremos la remuneración de los permisos de 8 semanas y pues ahí cada partido se retratará y veremos lo que votan los partidos del Gobierno. Nosotros también, como he dicho anteriormente y como hemos repetido durante estos últimos años, siempre hemos estado a favor de los avances, por pequeño que sean. Pero claro, eso no es óbice para que nosotros queramos más y eso no es óbice para que nosotros, como digo, hagamos esas enmiendas y propugnemos en trámite parlamentario la ampliación de los permisos hasta las 8 semanas para cumplir la directiva europea. E insisto, nuestra propuesta sería la universalización de los permisos, pero bueno, en el trámite parlamentario de esta medida en concreta, como digo, lo que vamos a hacer es plantear enmiendas para
para que se remuneren las 8 semanas y a ver qué votan los partidos, especialmente a ver qué votan los partidos que forman parte del Gobierno de España. Y en cuanto a la tercera pregunta, bueno, pues yo creo que voy a redundar y voy a ahondar en lo que he dicho anteriormente. Nosotros estamos centrados en poner a la izquierda en pie, en conseguir una candidatura lo más amplia, lo más plural, lo más heterogénea posible, en tejer alianzas con la sociedad civil organizada y, como siempre, creo que Podemos ha demostrado que ha hablado con todos los actores políticos, pero como venimos repitiendo, la tarea que tenemos es política, la tarea que tenemos es poner a la izquierda en pie y a partir de ahí, si conseguimos llevar adelante esa tarea política, la cuestión de las alianzas va a caer por su propio peso. Muy breve, y es que es verdad que nos están esperando para... Tengo que entrar en directo en el programa. No, hemos hablado de la salida de la OTAN. Hemos hablado de la salida, proponemos la salida de la OTAN y creemos que si al Gobierno no le entusiasma el acuerdo de la Unión Europea con Donald Trump, lo que tenía que hacer es bloquearlo, el Consejo de Europa, bloquearlo. Consejo Europeo.